Buenas tardes, queridos alumnos. Sean todos bienvenidos a esta charla titulada Correspondencia amorosa, el interés público de lo privado. En el marco de la celebración del Día del Amor y de la Amistad, tendremos una interesante charla a cargo de la doctora Raquel García Carvajal. Ella es profesora del Colegio de Filosofía de nuestro plantel. Y también tendremos la presencia del licenciado Luis Gustavo Hernández Ruiz, profesor del Colegio de Historia. Ambos van a plantear la temática del amor y de la amistad desde el análisis de la escritura de distintas correspondencias literarias de personajes famosos. Maestros, sean bienvenidos, maestra Raquel, maestro Luis Gustavo, sean bienvenidos a esta charla y los escuchamos. Gracias, maestra Lorena. Raquel, buenas tardes. Ilse, un gusto como siempre. Chicas, chicos, bienvenidos a esto que de manera un tanto, pues, a modo de recuperar lo que hacemos de manera presencial en nuestro plantel para no dejar pasar en frío el 14 de febrero. Y no es que estemos promoviendo el amor, ni la amistad, ni cursilerías por el estilo, sino que simple y sencillamente consideramos ya por algunos años que estas fechas son más que integradoras en el tema del amor. Para nosotros son integradoras en cuanto a que nos permiten entendernos, fechas en que nos podemos de alguna manera compartir el espacio, un espacio que a veces no solamente es el de la discusión teórica o la discusión de pensamiento, sino hasta espacio que concluye en una senda comida en la sala de maestros, en donde realmente pues se vuelca el interés amoroso por saber y intentar saber quién llevó el mejor platillo. Y lo hemos hecho durante muchos años. Y la maestra Raquel no me dejará mentir de esto porque ya son muchos años que llevamos integrando de alguna manera pues un espacio de convivencia. Algo que tiene, lo mencionaba yo hace algunos años antes del paro y las pandemias, es que los chavos de la prepa 3 se caracterizan por una manera distinta de poderse enamorar, de poderse desarrollar, de poderse aprovechar y apropiar del espacio de la prepa, que es un espacio pues que favorece la vida amorosa, ¿no? Un espacio que está dado allí de una manera tangible a ustedes, con muchos recovecos, con muchos espacios de pasto seco, en fin, es un espacio para enamorar. Desgraciadamente ustedes ahorita, pues a estas alturas, si son de cuarto, pues no conocen la prepa, si son de quinto tampoco, pero los de sexto por lo menos se van ya, van con una probadita de lo que somos como plantel, ¿no? No un plantel que esté promoviendo las relaciones amorosas ni las relaciones de cualquier otro tipo, ¿no? Un plantel que simple y sencillamente por su naturaleza está orientado a promover la permanencia de esas voces que de pronto están y de pronto pues ya son licenciados, son maestros, son doctores y que después se evaporan y quedan solamente en la memoria. Y por esta razón, en esta ocasión, haciendo eco a lo que la maestra Raquel tuvo a bien de alguna manera a sugerir como propuesta, es esta cuestión de intentar reflexionar acerca de cómo enamoramos los mexicanos, cómo enamoran los preparatorianos y sobre todo de qué recursos literarios nos podemos nos podemos agarrar para poder hacer más sólido y más intenso este sentir que tenemos los hombres y las mujeres para podernos enamorar, ¿no? Romper los mitos, establecer nuevos lineamientos, podernos acercar de una manera humana, distinguida en el tema del amor. Y para esta ocasión es que yo, pues, comentaba que en alguna ocasión, pues yo ya tuve mis enfrentamientos ideológicos con alguien o con algunas por el simple hecho de decir que una autora no me gustaba, ¿no? Es decir, no me gustó Laura Esquivel, no me gustó como Agua para Chocolate, y eso me provocó una guerra de ataques de misoginia, me acusaron de todo lo que ustedes quieran, pero era válido el hecho de decir, no me gusta cómo escribe Laura Esquivel, sin embargo, me gusta mucho la película porque considero que la película es en sí misma la novela. Entonces, fue una forma de envolver un juego acerca de decir, no me gusta el libro de Laura Esquivel, pero me gusta cómo fue llevado al cine, ¿no? Y esto fue en relación precisamente de la forma en la que nosotros nos podemos apropiar de los personajes.
Yo no me apropié, por supuesto, del personaje de Como Agua para Chocolate, no me sentí Tita, pero una maestra muy querida de nosotros, sí, y fue bien válida la forma en la que se presenta, lo representa, en la forma en la que lo recepciona y en la forma en la que lo transmite, ¿no? Entonces a todos nos dejó con la boca abierta, ¿no? La sensibilidad, la forma en la que la narrativa la toca, la hace potencialmente un ser ilustrado como si Tita reencarnase en alguien, ¿no? Y ahí estaba la maestra. Y yo pensé, esto es obviamente un aspecto femenino muy interesante. Habría que pensar, ¿habrá algún hombre que pueda sentirse o recepcionarse como Tita? Será válido, ¿no? Considerando todos estos fenómenos sociales de transformaciones, de cambios que hemos estado experimentando durante los últimos años, también es válido que alguien se sienta Tita. Si no saben de lo que estoy hablando, les recomiendo que se avienten este fin de semana Como Agua para Chocolate, una película mexicana elocuente, de muy buena manufactura, una película cuya dirección y fotografía valen mucho la pena y es necesario que ustedes conozcan para que también se desencartonen de este cine de chatarra y de cine, ¿cómo le llaman? Fat cine, del cine de hamburguesa, que también es válido que lo conozcan y lo tengan en dominio porque es el cine que les corresponde, es el cine que está en su dominio, como se los decía o mencionaba ayer a mi clase de revolución, ¿no? Lo importante es que también tengan alteridades y se puedan permitir transitar por todo lo que les ofrece el recurso narrativo para poderse enamorar. Y por esto es que, aprovechando la temática que propone la maestra Raquel, en el que lo privado de pronto se convierte en algo público, pues es algo que a ustedes no les debe de asaltar mucho el tema o no les debe de preocupar mucho porque de acuerdo a lo que hemos vivido en los últimos tiempos, pareciera ser que la vida privada necesariamente para poder ser trascendente tiene que ser pública. Y por esta razón es que tenemos cantidad de programas de chismes, tenemos cantidad de programas y de medios que se dedican exactamente a especular sobre la vida o sobre el espacio privado. Entonces, yo aprovechando esta coyuntura quiero hacer público algo privado de un autor que realmente a mí cuando lo leí, pues me dejó con el ojo cuadrado y sobre todo tuvo la suficiente capacidad para poder seguir trascendiendo, no solamente en mi concepción del mundo, sino en mi concepción de mi identidad mexicana y sobre todo en el hecho de pensar que realmente es un hombre extremadamente grande y que quizá nos quedó muy grande para el tiempo en el que él vivió, ¿no? Estoy hablando de Juan Rulfo. A Juan Rulfo lo conocemos por dos obras traducidas a múltiples idiomas, ¿no? Pedro Páramo y El Llano en Llamas, esta selección de cuentos que para los especialistas es una obra de arte. Pero habría que pensar en la parte humana de Juan Rulfo, aparte de ser un excelente fotógrafo, aparte de ser heredero de una gran tradición de la vida cotidiana del ser, de lo mexicano. Juan Rulfo se nos revela con una capacidad amorosa realmente impresionante. Y si me preguntan en este momento cuáles han sido o cuál ha sido uno de los libros que me han podido de alguna manera determinar, pues antes podría enumerarles una cantidad de textos, los que somos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras y los que hemos transitado por el humanismo, pues sabemos que podemos darnos el lujo de tapizar paredes con todas las lecturas que hemos hecho, tanto de manera obligatoria como las de manera optativa, y pues nos declaramos amantes de los libros y los palpamos, los sentimos, los hacemos parte de nosotros y sabemos que un libro tiene o encarna una filosofía propia, son una extensión misma de lo que somos, por múltiples razones, porque los compramos, porque nos lo regalaron, porque nos lo autografiaron, porque nos permitimos transitar en el mágico mundo de la letra, y ahí están los libros, ¿no? Y no me dejarán mentir mis colegas en este momento de que somos adictos a comprar libros a diestra y siniestra, y muchas veces compramos libros y ni siquiera los alcanzamos a destapar porque nos permitimos especular que en algún momento de nuestra existencia los habremos de leer, cuando realmente siempre caemos en consumir novedades o simple y sencillamente volvemos a releer lo que nos ha gustado, ¿no?
Son muchas las obras que nos pueden llamar la atención. En este momento ustedes, como alumnas y alumnos del bachillerato universitario, pues están precisamente en este momento de poder recepcionar lo que ustedes quieran en el tema del papel, de la letra, del autor, la textura, los colores, que se sientan extremadamente sensibles frente a una obra. Pero cuando esa obra les dice y les marca absolutamente o les impone un derrotero, cuando les impone una forma, un sentido del ser y del pensar, caray, ahí es cuando de pronto empezamos a revelarnos como seres auténticos, como seres legítimos y sobre todo como seres que tenemos de pronto la capacidad de romper con los protocolos y con los prejuicios de lo que consideramos que es necesario o cuál es el mecanismo necesario para saber enamorar. ¿Cómo enamoramos los mexicanos? ¿Cómo enamoramos a una mujer? ¿O cómo enamoramos también a un hombre, ¿no? Considerando toda esta cuestión de la diversidad. ¿Cómo nos atrevemos a transitar hacia el amor desde nuestro mundo privado, sabiendo perfectamente que ese mundo privado en cualquier momento puede detonar y convertirse en un mundo en manos de lo público, ¿no? Y por esta razón, Juan Rulfo me viene a llenar todas estas expectativas, porque es un hombre que supo enamorar y fue un hombre de una sola mujer. Y es un hombre que tiene o que tuvo la capacidad de poder ser trascendente no solamente a partir de 2 obras, sino a partir de la capacidad que tuvo para vivir su humanidad en permanente amor a su esposa, a Clara. En la década, a inicios del siglo XX, la editorial Arete hace una compilación de las cartas que escribe Juan Rulfo a su esposa, a su novia, posteriormente a su esposa, a Clara, y las publica, y es toda una revelación en donde de pronto pareciera ser que allí vamos a tener el material idóneo como para poder saber cómo enamorar, ¿no? Cómo enamoramos los mexicanos, cómo podemos sensibilizar y hacer posible la potencialidad del amor desde la nobleza del sentimiento que brota, ¿no? Lo que del alma brota necesariamente tendrá que ser de la letra inspirada, dice Juan Rulfo en uno de sus documentos, ¿no? Desde la intimidad de tus ollas te veo trascendente con tu cabello brotar sobre tus pechos y la única forma en la que te puedo imaginar es en mi futuro inmediato. Le escribe a su novia. Ella se queda en el pueblo, se queda en la ciudad en donde se conocen, y Juan Rulfo se viene a vivir a la Ciudad de México por ahí de la década de los años 40, un obrero, un hombre pobre, un hombre que sobrevive pues con un salario que todavía ni siquiera se podría definir como mínimo, y es un hombre que la pasa duro pensando en la capacidad que pueda desarrollar para poder juntar la lana y darse el lujo de ir de vez en cuando al pueblo a su novia, ¿no? Entonces como que ese México bronco de pobreza que le corresponde vivir a Juan Rulfo y en el cual también se escribe la magna novela, la magna producción que desarrolla, es un México hosco, es un México que de pronto no enamora, es el México de la pobreza, es el México como que de pronto me dicen años 40, definitivamente es el México de nosotros los pobres, ¿no? La pobreza total y absoluta, en donde la principal virtud es precisamente ser pobre, resignado, pero con la terrible y enorme capacidad de poder ser amorosos a pesar de que nos estemos muriendo de hambre, ¿no? Ese es el México de Rulfo cuando escribe estas cartas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un poquito de imaginación, mencionaba la maestra Raquel, hacen una correlación histórica de los documentos, la sensibilidad del personaje, el tiempo que lo determina, la forma en la que tenía que expresarse, y dicen, pues es un México de nobleza, es un México de pobreza, y en consecuencia las letras son nobles, son pobres. Y desde la humildad, Juan Rulfo nos habla precisamente de la humildad del sentimiento del mexicano, ¿no? Él no, bajo ninguna circunstancia, pensó en algún momento que él representaría el sentir del ser mexicano, pero lo hizo, y lo hizo con una calidad y con una fineza que realmente es elocuente y muy aplaudible, ¿no? Contra la soberbia letra de otros autores o de estos grupos literarios que se venían dando en la torre entre ellos para ver quién tenía los mejores reflectores, quién ganaba los mejores escenarios, ¿no? Un Octavio Paz o los miembros de los grupos de los grupos literarios como Carlos Pellicer,
Salvador Novo, que buscaban el reflector, ¿no? Juan Rulfo, desde su trabajo de obrero, está enamorando a una mujer que simple y sencillamente se deja querer, ¿no? Y se deja el querer con la elocuencia del lenguaje. Juan Rulfo es el lenguaje del enamoramiento. Aprovechando esta oportunidad que brinda la maestra Raque de abrirnos el canal para de pronto hacer público lo que es privado, la Prepa 3 me ha dado una experiencia que realmente resulta, desde mi perspectiva, increíble. En alguna ocasión, siendo maestro del 453, tocan a la puerta. Había un niño que se llamaba Luis Gustavo, y el niño era un latoso, era ese grupo toda la vida fue problemático, y particularmente en ese grupo, pues, lo tenía yo aprecio porque fue con el grupo con el que inicié hace 34 años en la Prepa de Molina. Fue mi primer grupo, y entonces así como que lo había asumido como una especie como de redención, de sacrificio. El 453 era mi cruz, ¿no? Así como que los trancazos, las madrinas que me ponga el 453 son como parte de mi proceso de expiación y mi camino que me va a abrir la brecha al cielo, ¿no? Siempre fue un grupo con ciertas características de desastroso, pero algo tenía en particular, que era un grupo muy solidario y era un grupo que se permitía transitar en ser auténtico, legítimo, a pesar de que fueran un despapalle. En una ocasión, precisamente en un horario que todavía lo conserva, siendo la clase de 7:30 a 8:20, me llama mucho la atención en un momento determinado que yo no le había puesto realmente atención al hecho de que había un niño que se llamaba Luis Gustavo. Entonces, Luis Gustavo, ¿no? Y acababa de pasar una telenovela de Televisa en donde Fernando Colunga se llamaba Luis Gustavo. Entonces, pesaba sobre mí el estigma de nombre telenovelero y pues, conocido en la comunidad, no le daba importancia. Ese niño iba mal, iba reprobando. Recuerdo que llevaba 2 periodos reprobados, y de pronto me acerca un cuaderno y me acerca una nota en donde me dice su mamá que si tenía chance de poderla atender para ver la situación de su hijo Luis Gustavo. Entonces le dije, no, pues sí, en aquella época podíamos atender de manera un tanto personal a los papás que se acercaban. Entonces termina la clase y venía el maestro Rabin posteriormente, después de mi clase, y antes de que se abriera la puerta para poder ver quién era, yo veía unos lentes que se asomaban por la rejilla y se asomaban. Y como que estaban jugando a verme, no verme. Yo no le había dado importancia, y de pronto me dice el niño, maestro, ya llegó mi mamá, ¿puede pasar? Y le digo, sí, ya había salido el maestro. Digo, pero ya había salido el grupo. Estaba el maestro Rabin por entrar, le hice la señal al maestro Rabin de dame unos minutitos. Y entra, y lo que me presenta es una carta mía escrita cuando yo estaba en la secundaria, y es la carta en la que me le declaré a ella en el año del 77, ¿no? 76, 77. Entonces yo inmediatamente al verla, pues sabía que era mi primera novia, y mi primera novia se atrevió a conservar la carta en la que yo me le declaré, porque no tuve la capacidad para poderle declarar mi amor o mi interés de manera directa. Se lo escribí por un papelito, y lo curioso es que ese papelito, de acuerdo a lo que ella me comentó, es que cuando yo se lo mandé, transitó por todo el salón. Entonces todo el mundo se dio cuenta de que yo había declarado mi amor a través de un papelito en el que a Susana le decía que si quería ser mi novia. Entonces, pues obviamente imagínense cómo me sentí en ese momento, ya como adulto y como un hombre en el que decía, qué elemental eras, Ponto. O sea, qué imbécil. Oye, Susana, ¿quieres ser mi novia? Y me acuerdo que la respuesta de ella fue que me dijo, sí, pero solamente lo que dura el ciclo escolar, ¿no? Y exacto, me lo cumplió, terminó el ciclo escolar y me cortó. Pero lo importante es que ahí estaba ese papel, esa carta, que de haber sido pública, se convirtió en algo privado, y ella lo atesoró, porque también fui su primer novio, y sobre todo porque ambos no supimos articular ni desarrollar el lenguaje como para poder expresar el interés del amor. Entonces, obviamente ya ustedes han dado en el clavo de que el niño se llamaba Luis Gustavo por mí, y así me lo confirmó ella, de que su
sus 2 hijos, uno se llamaba Luis Gustavo, porque siempre le había gustado mi nombre, y que conservaba un gigante de peluche que yo le había regalado el 14 de febrero de cuando estábamos en tercero de secundaria, y que lo tenía presente. Entonces dije, wow, ahí sí, de pronto como que se movieron muchas emociones, y sobre todo por verla a ella como una mujer realizada, una mujer plena, una mujer intelectualmente madura y con un hijo desastroso que llevaba mi nombre, ¿no? Entonces, pensando y haciendo reflexión sobre ese papelito que ella lo tenía en un como un álbum fotográfico, pensé o me puse la tarea de poder reflexionar y a cuántas más y en qué manera me he relacionado con otra gente a través de qué lenguaje. Y llego a la triste conclusión de que he sido extremadamente elemental y básico, en el sentido de que a pesar de que tengo un mundo de literaturas y un mundo de una formación académica sólida, no dejamos de utilizar el recurso que nos funciona a nosotros los hombres, ¿no? El de la seducción, que es el hecho de poder halagar a una mujer mediante un discurso que a veces no es convincente, pero que a final de cuentas termina por convencer. Y a partir del año 2000, cuando leo las cartas de Juan Rulfo a su novia Clara, pues descubro que realmente el tiempo para aprender siempre está abierto y es una perspectiva latente porque se nos revela y nos permite la mejora. Y no es que a partir de Juan Rulfo yo quiera enamorar como Juan Rulfo o le llegue a Juan o le llegue a la gente al estilo Juan Rulfo, ¿no? Sino simple y sencillamente que tenemos que ser lo suficientemente sencillos en el manejo del lenguaje para poder convencer de nuestras intenciones. Dicen que las intenciones a veces son negras, pero no es cierto. Nadie enamora a trancazos en México. Todos enamoramos con la elocuencia del lenguaje. Por muy vano, por muy limitado, sabemos los hombres en México cómo seducir. Desgraciadamente, esas formas de seducción muchas veces conducen a cosas que pueden resultar catastróficas, pero en términos esenciales, me declaro inocente, así como puedo hacer, así como puedo declarar a muchos de los que estamos aquí, hombres, nos declaramos en inocencia ante la potestad que nos puede brindar la sinceridad del amor que nos pueda ofrecer una mujer, ¿no? Porque es sincero y como dice Juan Rulfo por ahí, en una de sus cartas, un breve parlamento nada más, para que se den una idea de cómo le escribe a su novia, ¿no? La correspondencia, Clara, la esposa de Rulfo, todavía vive y es una mujer que, pues imagínense, es la depositaria del más grande amor del siglo XX de la literatura mexicana, ¿no? No es esta vida tormentosa de Octavio Paz con su esposa Elena Garro o de otros autores que son así como muy intensos, ¿no? Es la gente sencilla que desde la intimidad de sus cocinas pues tienen la capacidad de poder ofrecer una visión distinta de lo que podemos desarrollar los mexicanos en nuestra capacidad de demostrar cómo es que se aman aquí, ¿no? Vean, por ejemplo, dice, me duele en el alma decirte que ya conseguí el apartamentito. Ya no vivo en la vecindad. Me duele haberlo conseguido solo. Me duele y siento feo porque sé que no te va a gustar porque está en un primer piso, porque no tiene árboles, porque no tiene el árbol de tejocotes que tanto te gusta, porque no huele a tole de guayaba, porque es el lugar en donde voy a vivir, en donde van a imperar leyes duras, las leyes de la banqueta. Las mejores cosas son precisamente las que me apuntan a pensar en una ventana que tengo encima de mi cama y que me hace pensar que a pesar de ser chiquito, tú puedes caber por ella todas las noches. Puedes caber por ella y pedirme la renta y considerarme que soy el inquilino moroso de ese amor que se niega a ser ventajoso, de ese amor que como el tuyo, como el mío, simple y sencillamente seguirá siendo el de nosotros dos, a pesar de la dureza de una banqueta, a pesar del que nos falte el tejocote, estaremos nosotros, uno y otro, entregados, avistados y enredados una vez más, ¿no? Tanta parafernalia
para decirle, oye, ya encontré departamento, ¿no? Ya encontré departamento y encontré un departamento cerca de la Lagunilla y desde allí le escribe. El departamento de esta narrativa parece ser que existe y está en propiedad de su hijo Juan Rulfo, que es un fotógrafo profesional y que lo tiene acondicionado como taller. Vean cómo de una forma tan sencilla, tan simple de decir, oye, tengo un espacio para los dos, yo me transfiguro y te veo y te permites trascender en mi naturaleza desplazándote por una ventana, ¿no? El mundo de lo mexicano no deja de estar presente porque es, como él lo dice, el mundo de lo mexicano en el amor es un secreto abierto. Es un secreto que hace pensar única y exclusivamente que eres divina, que siempre has sido extremadamente divina, que eres una pureza de alma tan querida, tan soñada y tan recordada, ¿no? Clara Aparicio es el nombre de la novia de Juan Rulfo. Es una mujer sencilla, es una mujer humilde, es una mujer que le gusta hacer atoles. Ella casi no le responde las cartas, se sospecha porque seguramente no tenía una formación académica o porque no sabía leer. Esa parte nunca se ha explorado. No existen respuestas de Clara, así como muy fehacientes, pero en términos esenciales, En Aire de las Colinas, este libro de Juan Rulfo, es la selección en donde él de alguna manera se nos revela de una manera distinta. Como técnica, como metodología para el análisis de la literatura de Juan Rulfo, considerando que ustedes están en este momento llevando sus literaturas, yo recomendaría primero las cartas de Juan Rulfo para después llegarle a Llano en Llamas o a Pedro Páramo, ¿no? Empezar por la inversa, no empezar por lo complejo de su obra, empezar por la sencillez del espíritu que lo caracteriza. Un hombre sencillo, una voz que si ustedes se meten a YouTube lo van a poder escuchar, es una voz como de un hombre cansado, como un hombre adulto, siendo un hombre joven, suena adulto, es un hombre como que de pronto el ser obrero lo cansa, es un hombre pobre que únicamente tiene a su favor lo que le escribe a su futura esposa, ¿no? Se van a casar, cuando se casa con Clara, los editores no querían publicar Pedro Páramo, ¿no? Decían que era una obra sin valor, que no tenía ninguna trascendencia. Y ella es la que lo empuja a que siga buscando editores y finalmente encuentra un editor que se va a atrever a publicarle y de pronto a demostrarlo o a colocarlo como el máximo exponente de la novela de la Revolución Mexicana, como uno de los más importantes narradores del siglo XX mexicano, ¿no? Latinoamericano. Entonces, habla en sus cartas, por ejemplo, de que se le acaba el gas, de que no tiene agua para bañarse, de que simple y sencillamente la distancia fortalece el sentido del espíritu. Todo esto era privado, chavas, era privado. Se hicieron trascendentes precisamente por la grandeza y la elocuencia del amor. Usted no se me desavalorine ni se me derrumbe. Usted es buena, no se me enferme del estómago. Tómese sus vainas, inyéctese si le duele mucho. No tiene por qué ponerse triste. Recuerde que aquí está el hombre con el cual usted podrá transitar por la banqueta. Le hace mucho énfasis a la rudeza de la banqueta porque es uno de los traumas de Juan Rulfo, es un hombre de campo y siempre le echa la culpa a la banqueta del duelo, ¿no? La banqueta lo separa, el cemento lo aísla, el cemento lo hace inhumano. La tierra, el olor a guayaba y el tejocote son su humanidad. Y en esa representación o en esa revelación de su humanidad está Clara. Es un tejocote para él. Un tejocote porque es una planta permanente, es olorosa, es perfumada, es pura. Y por esa razón, Juan Rulfo habla acerca de esta cuestión de la seguridad que le permite transitar siempre de la mano. Ir de la mano es la mejor forma en la que puede enamorar a un mexicano. Agarrar de la mano, asir de la mano y permitirse trascender con la mano de una mujer es la mejor fórmula para seguir enamorando. No existe otra alternativa más que la de ser auténtico, legítimo, para poder trascender en el sentimiento que, como lo dice Juan Rulfo, brota
brota y tiene la capacidad de brotar porque los mexicanos somos música y la elocuencia de la música nos conduce a la felicidad. Cantemos a la mujer amada. Cantémosle de la manera en la que queramos hacerlo, con la letra, con el dibujo, con la poesía, con el ademán, pero nunca soltemos su mano porque nacimos del amor de una madre que nos sostuvo siempre de la mano y por esta razón de enamorarnos que de la forma de Juan Rulfo, ¿no? Y aquí no caemos en cuestiones de género ni en cuestiones de qué es machismo, ¿no? Es el México sensible, es el México que tenemos que rescatar. Es el México que nos puede hacer llorar porque es el México de las permanencias, es el México de nuestros abuelos, es el México que tienen que conocer ustedes para que sepan cómo se debe de transitar en la dignidad que es el amor como sentimiento que es puro, que es noble y que se encuentra en Prepa 3. Muchas gracias, chicos. Listo, Raquel. Muchas gracias, Gustavo. Qué bonita charla. Qué bueno que pues estás antecediéndome porque ya me has hecho de alguna manera, estás aplanando un poco el camino hacia lo que yo voy a decir. Y bueno, antes de empezar mi presentación, yo quiero hacerles una invitación. Ya lo había puesto yo por escrito ahí en el chat, pero como a veces no tenemos los mismos recursos que cuando estamos en presencial, pues les hago una atenta invitación a todos los participantes para que nos vayan poniendo sus participaciones, que nos pongan ahí sus pensamientos sobre lo que les estamos hablando y les traemos el día de hoy, el maestro Luis Gustavo y yo. A mí me encantaría que ustedes de alguna manera contestaran a lo que el maestro Gustavo de alguna manera está diciendo cómo nos enamoramos los mexicanos, ¿no? Y lo podemos hacer como a forma de pregunta, bueno, ¿cómo es que se enamora? Porque aquí el tema es las cartas, ¿no? Y qué tan vigentes están estos métodos de enamoramiento que son las cartas y la correspondencia. Bueno, yo les voy a platicar un poquito, voy a compartir una presentación y pues les voy a ir platicando un poquito cómo es que empezó esta idea de esta charla. Y es porque igual que, como comentaba el maestro Gustavo, llegó a mis manos un texto que al final lo voy a poner, que efectivamente habla acerca de estas cartas que se han escrito diferentes personajes históricos. Y en la misma idea de decir, bueno, si ya están publicadas, ¿por qué no hablamos de ellas? ¿No? Era un poco lo que yo decía. Y en este sentido, pues qué mejor que en la época del amor, que es esta fecha del 14 de febrero. Y entonces, bueno, pues el tema es el interés público de lo privado y cómo es que estas cartas que en algún momento solamente estaban dedicadas a una sola persona, cobran un interés público y nos acercan de alguna manera a otra dimensión de lo humano. Y bueno, vamos a empezar a dar algunas notas. A mí me gustaría que ustedes compartieran también sus puntos de vista, ¿no? En primer lugar, decir que, bueno, la pasión amorosa siempre ha existido, pero la forma de expresarla ha ido variando a lo largo de los siglos. Y yo creo que cabe mencionar también el hecho de lo que nos ha platicado el maestro Gustavo, que por cierto hizo fuertes declaraciones el día de hoy en torno a esta primera vida amorosa de un joven que, pues, inexperto en amor tal vez, ¿no? Como muchos iniciamos amando, siempre, ¿no? Tratando tal vez de repetir esquemas o por ingenuidad, tal vez hacemos este tipo de notas pequeñas, ¿no? Que ya es un poco una carta de amor, estas declaraciones escritas pues en la secundaria, ¿no? ¿Quién no ha puesto un corazoncito, una flecha, le ha puesto las iniciales y lo anda rondando por ahí en relación a que alguien quiere expresar pues este sentimiento, ¿no? Y esto ha sido a lo largo de los siglos. Bueno, pero en resumidas cuentas, ¿qué buscamos cuando nosotros estamos escribiendo una carta, ¿no? Una carta no comercial, una carta no, que no sea de negocios o que busque algún otro tema específico, por ejemplo, una solicitud.
sino, por ejemplo, una cuestión de trabajo, ¿no? Sino una carta de amor. Entonces, aquí lo que podemos decir es que una carta de amor o un poema busca proclamar el amor, busca proclamar el amor, decirlo en palabras, de alguna manera decir lo indecible. O sea, este sentimiento que nosotros tenemos, una fuerte atracción, un afecto hacia una persona, tal vez no se pueda traducir completamente en una carta, pero la carta intenta, entre otros objetivos, expresarlo, decirlo. Y en este sentido es que se vuelve de alguna forma público el sentimiento privado o esa afición que uno puede tener en relación con una persona, ¿no? Muchas cosas se han dicho acerca del amor y en algunos casos pues se han hecho investigaciones, pero es muy difícil realmente dar definiciones acerca de lo que es el amor y mucho menos decir con exactitud si en una carta de amor se traduce todo un sentimiento amoroso. Entonces, no sé si ustedes coincidan con lo que les voy a decir, lo que les estoy presentando, me gustaría que pusieran ahí sus opiniones, pero yo pienso que el amor no se reduce a fórmulas. No se puede reducir a fórmulas químicas de atracción erótica. Últimamente hay como muchos programas, incluso yo veo en YouTube, hay una especie de corriente psicológica, biológica, genética, matemática, si eso tiene alguna posibilidad de existir todo junto, en donde nos tratan de traducir en términos químicos, en fórmulas químicas, lo que es el amor. Y bueno, yo creo que a pesar de que sí nos dan algunos elementos sobre esto, pues realmente no nos dicen realmente qué es el amor, ¿no? Nos expresan otras cosas, pero no el amor. Tampoco, y eso es a través de la historia, en esta cuestión que nosotros estamos tratando de analizar, cómo es que se han enamorado otras gentes en otros tiempos y otros espacios. Bueno, pues muchas personas han acudido a afrodisíacos, ¿no? Y ustedes saben que hay una cantidad de afrodisíacos que se revelan en las culturas, que la pata de elefante, que los camarones, que una serie de cosas, pero eso tampoco nos da una señal inequívoca de lograr la conquista del ser amado, ¿no? Mucho menos fórmulas mágicas y sortilegios, a pesar de que están todos esos imbuidos precisamente en la mitología, en las novelas, en los cuentos, y tenemos una y mil ejemplos de cómo, por ejemplo, una hada madrina llega y le ayuda a conseguir a una chica humilde el amor de su vida, pues tampoco se puede reducir a eso el amor, ¿no? Lo mismo con pócimas, cocciones o innumerables recetas, ¿no? Porque si ustedes alguna vez van y transitan por el mercado de Sonora, se van a encontrar un montón de cosas para la atracción, para los famosos amarres. Y yo digo, chicos, eso sí funciona para atraer, pero yo creo que no al ser amado. Puede atraer a los mosquitos, pero no al ser amado. En cambio, pues aquí vamos a hablar de las cartas. Las cartas, ¿qué es lo que logran las cartas o qué es lo que pretenden las cartas? Es un modelo que yo creo que ya está en desuso. También por eso me gustaba el tema de la correspondencia amorosa, platicarlo en estas épocas, en estas fechas y preguntarles directamente a ustedes, a pesar de la tecnología, ¿qué creen? Que todavía podamos escribir estas cartas, que podamos ser buenos escritores de cartas de amor. ¿Qué piensan acerca de esto? Porque ¿qué hace una carta? Bueno, las cartas más sencillas, más prácticas, menos espectaculares, en algunos casos, porque hay cartas sí verdaderamente espectaculares, las cartas y las poesías amorosas buscan en la combinación mágica de letras el mismo resultado, ¿no? Que lo de las pócimas y todo eso. Hacer que la persona a quien van dirigidas se enamore del autor del texto. Y esto, pues al final de cuentas, es una confesión. Hacer una carta ya es una declaración. Las cartas están justamente, creo yo, en el límite del espacio privado y del público. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros queremos dirigir el sentimiento de amor a una sola persona y queremos de alguna forma que esto solamente lo sepa esa persona, al escribir una carta
ya damos por sentado que otra persona pueda enterarse de esos sentimientos. Entonces, están en ese límite. Por otro lado, bueno, ¿qué nos revela una carta de amor? Como decía el maestro Luis Gustavo, pues ya nos enteramos de muchas cartas, no solamente de Juan Rulfo, sino de otros personajes de la literatura y de algunas otras actividades que pintores, poetas, músicos, pues podemos ahora mencionar incluso a estrellas que han escrito, ¿no? Que han escrito cartas de amor. Pero, ¿qué revela un texto amoroso, no? Se dice que una carta de amor o un poema erótico no es nunca inocente. O sea, ahí siempre hay una pretensión. El autor de la carta tiene una intención. Y eso se va a ir revelando, pues poco a poco en la lectura de la carta, qué tipo de intención tiene, ¿no? Entonces, yo les he puesto algunas probables identidades o intenciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos revela un texto amoroso? La identidad del amante o del amado, ¿no? O de la amada. En este sentido, pues nos puede dar detalles del carácter de la persona, de la dulzura, de la fineza, de los sentimientos que tiene esta persona a la que se dirige la carta, pero también del que escribe. ¿Qué más nos puede revelar? Secretos inconfesables, ¿no? Esas cosas que de repente, como decía el maestro en estas cartas de Juan Rulfo, pues el que no tenga gas, el que tenga alguna carencia, el que a lo mejor no podamos decirle a una persona algo específico, pero al objeto de nuestro amor sí se lo confesamos, ¿no? Emociones y sentimientos. Sin duda, las cartas de amor son el texto privilegiado para expresar justamente estas emociones y sentimientos. Perdón. ¿Qué otra cosa revela un texto amoroso? El deseo hacia otra persona, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar con cartas bastante interesantes. Este texto del cual yo les quiero platicar y de donde he extraído algunas cartas, nos revela justamente toda esta cantidad de matices que puede tener una carta de amor. Y por supuesto, está también ese tipo de carta que trata de ese deseo, ¿no? De ese deseo de la cercanía física, del deseo sexual hacia otra persona. También nos revela, y lo vemos escrito de una manera mágica o magistral, o a lo mejor sencilla, el ego y la vanidad, pues tanto de la persona a la que se ama, a la que de repente se le pone en un pedestal, como también a esta persona que se cree digno de amor de la otra persona, ¿no? Entonces, finalmente se revela nuestro ego y un poco de nuestra vanidad al decir, bueno, pues admíteme en tu vida, admíteme en tu espacio, porque te mereces a alguien como yo. Y bueno, también locuras, tristezas, pasiones. Pero yo creo, y por esto subrayé en esta diapositiva esta frase, una de las cosas que revelan las cartas de amor, sin duda, es nuestra capacidad de amar. Esta parte que nos empatiza entre seres humanos, que nos hace crear identidad y comunidad, es nuestra capacidad de amar. Y sin duda, las cartas de amor revelan esta capacidad. Bueno, hay un poeta, John Donne, que es un inglés ya de hace algunos siglos, que dice sobre las cartas de amor: más que los besos son las cartas las que unen las almas. Y evidentemente pues lo dice un escritor que pues, es muy reconocido por su poesía íntima del alma, del amor y de la religión. Entonces hay que ponerle un poco de atención a esta frase de este poeta John Donne. Y en esta misma diapositiva les estoy dando una definición que tiene que ver con esta cuestión del espacio público y privado y de ser nosotros de alguna manera, pues un poquito, ¿qué podemos decir? En México se dice la palabra chismoso, ¿no? Y bueno, en otras latitudes se utilizan términos como el de voyeur en francés, y el voyeurismo es, así lo define la Wikipedia, el interés sexual o la práctica de observar a otras personas involucradas en comportamientos íntimos, como desnudarse, la actividad sexual o otras acciones generalmente consideradas de naturaleza privada.
El término proviene del francés voir, que significa ver. Un bourgeois masculino es comúnmente etiquetado como un pepincan, o un Jax, y aquí hace referencia a una historia que ahorita les voy a platicar, que se origina en la leyenda de Lady Godiva. Sin embargo, este término generalmente se aplica a un hombre que observa a alguien en secreto y en general no en un espacio público. Entonces, de alguna manera, el que nosotros entremos a la vida de alguien leyendo las cartas nos convierte en cierto sentido en un boyerista. Y como dicen, esto, bueno, es un mirón, es alguien que le gusta ver. En este sentido, bueno, no tiene la connotación sexual, porque estamos hablando de cartas, no siempre son de esta temática, pero la leyenda de Lady Godiva es de una persona, de una esposa de un gran noble que maltrataba a sus ¿cómo se dice?, súbditos, poniéndoles excesivos impuestos, y ella, compadecida de los pobres, pues le pide a este noble que les baje los impuestos. Y él le pone como condición, le dice, bueno, sí, querida esposa, yo les bajo los impuestos, pero tú te subes a un caballo desnuda y andas por todo el pueblo. Para poder lograr justamente que se logre este objetivo de bajar los impuestos, se pone de acuerdo ella con todo el pueblo, y el día que vas a salir en caballo totalmente desnuda, todos cierran las ventanas y nadie abre las puertas salvo uno, que es el Pepitón, que se atreve a observar a su ama desnuda. Y bueno, cuenta la leyenda, porque esto es una cuestión de leyenda, que ese día se queda ciego justamente por el hecho de atreverse a mirar a la gran dama, ¿no? De ahí viene esta cuestión de ser, pues, un mirón, un mirón. Bueno, en este sentido, cuando nosotros leemos cartas, algunas que les voy a compartir, también depende un poco del tiempo que tengamos, nos dice el autor Alberto Mangel, que hace la recopilación de este texto, que leer las cartas nos convierte en tácitos chismosos, en invisibles partícipes espiando por el ojo de la cerradura el intercambio amoroso de una pareja de la cual no formamos parte. Entonces, de alguna manera, es esta cuestión del mirón, del bullerista. Así aceptamos leer la correspondencia privada de grandes personajes sin ningún pudor. Esto ha transformado este tipo de escritos en un género literario específico. Entonces, pues ustedes preguntarán, bueno, y entonces, ¿si estará bien o no estará bien leer las cartas ajenas? Pues nosotros pensamos que a lo mejor no está bien, ¿no? Pero se puede porque han sido publicadas. Y aquí es donde entra justamente la polémica de, bueno, ¿por qué han sido publicadas? En principio, pues porque son cartas que al darse uno cuenta no solamente el personaje que las ha escrito, se da uno cuenta del valor literario y de la forma en que se expresan. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartirles algunas cartas y también algunos datos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, este libro me llamó mucho la atención porque recopila a personajes que uno pensaría, bueno, ¿cómo es posible que una persona como en este caso Napoleón Bonaparte, que es uno de los emperadores y conquistadores más grandes que ha dado la historia, y bueno, de las historias que se dice acerca de su valor y sombría y la forma en la que dirigía sus grandes ejércitos, tenga esta expresión de sensibilidad frente a Josefina, la que fue su primera esposa, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir y voy a hacer la lectura de esta primera carta que dice así. Dice, me he despertado colmado de ti. Tu retrato y el recuerdo de la embriagadora velada de ayer no han dejado descansar a mis sentidos. Dulce e incomparable Josefina, qué extraño efecto tenéis sobre mi corazón. ¿Os enfadáis? Os veo triste. ¿Estás inquieta? Mi alma se quiebra de dolor y ya no hay más reposo para vuestro amigo. Pero sí lo hay para mí, pues librándome al sentimiento profundo que me domina, tomo de vuestros labios, de vuestro corazón, una llama que me consume. Ay,
Esta noche me he dado buena cuenta de que vuestro retrato no sois vos. Partes al mediodía, te veré en 3 horas. Mientras tanto, mi otolche amor recibe 1.000.000 de besos, pero tú no me des ninguno, porque me queman la sangre. O sea, es una carta llena de pasión y lo increíble es que ese gran hombre, esa gran figura histórica que ha pasado y trascendido en la historia, tenga esta capacidad de expresar los sentimientos de esta manera. A mí la verdad, esta carta me ha dejado con la boca prácticamente abierta. Me estoy enamorando de Napoleón Bonaparte como persona, porque bueno, el histórico, ahí tiene sus asegúnes. Bueno, luego les voy a presentar otra carta que escribe Lucrecia Borgia, una dama de dudosa reputación. Si ustedes, bueno, podríamos decir, como dicen por ahí, era de moral distraída. Pero yo creo que ya hablando de una manera pues más actualizada y siendo partidaria de la reivindicación feminista, pues era una mujer que sabía lo que quería y que bueno, además de saberse una noble, es una duquesa con poder, pues evidentemente era una mujer segura que expresaba y quería lograr cualquier objetivo y no se detenía ante eso, ¿no? Entonces, bueno, esta carta también es muy interesante, está dirigida a uno de sus amantes, Pietro Bembo, y dice: mi muy querido señor Pietro, sé que la sola espera de lo que se desea representa la parte mayor de la satisfacción, pues la esperanza de poseerlo aviva el deseo. Cuanto más raro es, más precioso parece, y cuanto más común, menos. Por eso he decidido aplazar mi respuesta hasta este momento, pues esperando cierta exquisita recompensa por vuestras exquisitísimas cartas. Vos mismo os habéis convertido en la fuente de vuestro propio placer. Vos sos deudor y creditor a un tiempo. Sin embargo, en 2 de mis cartas he confesado a Monseñor el Tesorero mi deuda con vos, y esto mismo debe constituir una parte no menor de lo que puedo pagaros. Por lo que concierne al resto, no creo que pueda sentirme obligada más. En vuestras cartas vos expresáis con la mayor facilidad todo cuanto sentís por mí, pero precisamente por mi buena disposición hacia vos, soy incapaz de hacer lo mismo. Es este sentimiento de impotencia el que me absuelve de la deuda. Sin embargo, ¿cómo sería inadecuada que yo fuera el fiscal y juez de mi propia causa? Me someto al poderoso juicio del susodicho tesorero, encomendándome a su señoría y voz. Ferrara, el 7 de agosto. Bueno, tiene algunos términos en los que juega y que hace el sentido de lo que está tratando de pagar y de lo que está en deuda, ¿no? Está hablando del amor y del placer que él le da y que ella de alguna manera también le promete. Pero si ella dice que no es capaz de expresar con mayor facilidad, pues yo la pregunta que hago es, pues realmente, ¿quién puede expresar de esta manera hoy en día, hacer una carta como esta, en donde a través de estos elementos literarios está revelando tanto del amor como del deseo hacia su amante Pietro? Bueno, voy a compartirles una carta. Esta es una carta un poco larga, pero es de un personaje que sin duda ustedes han escuchado, Federico Chopin. Y una de las cosas más interesantes que me parece de esta carta y les quiero compartir es que justamente yo les decía, bueno, ¿qué nos revela una carta? No nos revela solamente los sentimientos, la nobleza, realmente el afecto, nos revela más cosas. Y hay tipos de cartas, hay cartas aburridas, hay cartas más melosas, hay cartas más atractivas, hay cartas más divertidas. Y en este caso, Federico Chopin le dedica una carta a Delfín Potocka, una carta llena de picardía, llena de complicidad, de una situación de creatividad que a mí también me resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque juega con esta cuestión de decir con palabras lo que a veces nosotros quisiéramos expresar, pero que tal vez por esa cuestión del pudor nos hacemos como que de lado y decir mejor no se lo digo. Y es esta cuestión de la relación
íntima, ¿no? Del placer que uno quiere conseguir a través o con la persona que ama. Entonces, voy a leerles a lo mejor unos fragmentos, bueno, o no sé si pueda leerles toda la carta. Bueno, voy a intentar leer toda la carta porque sí está un poquito larga y espero no tardarme y poderle compartir otra de las cartas que me fascinan porque aquí el punto es el tiempo. Bueno, dice Fidelina, mi solo y único amor. Voy a aburrirte una vez más con mis pensamientos acerca de la inspiración y la creatividad, pero como advertirás, esos pensamientos están directamente relacionados contigo. He reflexionado largamente acerca de la inspiración y la creatividad y poco a poco creo haber descubierto la naturaleza esencial de estos dones. A mí, la inspiración y la creatividad me llegan solamente cuando me he abstenido de una mujer por un periodo bastante largo. Cuando con pasión he vaciado mi fluido en una mujer hasta haberme exprimido por completo, entonces la inspiración me rehuye y las ideas no acuden a mi mente. Entonces, como ustedes ven, pues es completamente una confesión sexual. Y es muy interesante todo lo que sigue. Considera cuán extraño y maravilloso es que las mismas fuerzas que concurren para fertilizar a una mujer y crear un ser humano tengan también que concurrir para crear una obra de arte. Y todavía el hombre desperdicia este fluido fecundante por un momento de éxtasis. O sea, aquí la tesis es que la creatividad, la energía que se usa en el acto sexual hace perder al genio su creatividad, ¿no? Lo mismo sucede con los eruditos que se consagran a investigaciones científicas o con los hombres que realizan descubrimientos. La fórmula es aparentemente simple. Sea cual sea su disciplina, el creador debe abjurar de las mujeres, de modo que las fuerzas de su cuerpo se acumulen en su cerebro en forma de inspiración y así pueda dar vida a una obra de arte pura. Piénsalo bien, la tentación y el deseo sexuales pueden convertirse en inspiración, por supuesto. Hablo tan solo para aquellos que poseen habilidad y talento. Un idiota, viviendo sin mujeres, sencillamente se volvería loco a causa de la frustración. No puede crear nada digno de Dios ni de los hombres. Por otro lado, el amor no correspondido y la pasión insatisfecha, agudizada por la imagen de la amada y acompañada de la insoportable frustración, pueden contribuir a la creatividad. He observado el fenómeno en Norway. ¿Qué pasa entonces con Mozart? No lo sé, pero creo que su mujer se convirtió en un plato ordinario para él, su amor y su pasión se enfriaron, y por eso fue capaz de componer tal cantidad. Nunca he oído de ningún asunto amoroso en la vida de Mozart. Bueno, ahí Mozart, ese es otro chisme, pero se dice que se pasaba haciendo el amor con su esposa, y finalmente, si la tesis de Chopin es cierta, pues Mozart no hubiera sido tan creativo, pero eso es lo que está diciendo en su carta. Luego dice, dulcísima Fidelina, qué cantidad de ese precioso fluido, cuántas fuerzas he malgastado contigo, no te he dado ningún hijo, y Dios sabe cuántas inspiraciones excelentes, cuántas ideas musicales se han perdido. Operan et aulunza perdidi. He desperdiciado el trabajo y el esfuerzo. ¿Quién sabe las baladas, las polcas, tal vez un concierto entero que han sido engullidos para siempre por tu re bemol? Y aquí hay una cosa que me parece curiosísima y que el editor le pone, dice, es su código para referirse al órgano sexual femenino. Posiblemente el re bemol es una tecla negra que se encuentra entre dos blancas, do y re. Entonces ahí les dejo de tarea que piensen a qué se estaba refiriendo Chopin. No puedo imaginar lo que podría haber sido, ya que no he compuesto nada durante un tiempo tan largo, inmerso como estaba en ti y en el amor. Obras que podrían haber visto la luz se ahogaban en tu pequeño y dulce re bemol mayor, o sea que estás repleta de música y fecundada con mis composiciones. El tiempo vuela, la vida sigue corriendo, nadie puede volver a atrapar los momentos perdidos. Con razón los santos llamaban a la mujer la puerta del infierno. No, no, retiro esta última frase. Me como mis palabras. No borraré lo que acabo de escribir porque si lo hiciera me importunarías hasta que te dijera qué palabras borré. Y no tengo tiempo para escribir otra carta. Para mí tú eres la puerta al paraíso.
Por ti renunciaría a la fama, la creatividad, a todo. Fidelina, Fidelina, te extraño intensa y aterradoramente. Tiemblo como si las hormigas corrieran de mi espinazo a mi cabeza. Cuando por fin llegues a tu diligencia, me pegaré a ti de modo que en una semana serás incapaz de arrancarme de tu pequeño re bemol mayor, y al diablo con la inspiración y las ideas. Dejemos que mi composición se pierda para siempre en la oscuridad. Ah, se me ha ocurrido un nuevo nombre musical para el pequeño re bemol mayor. Podríamos llamarle taxe, expresado en notación musical por un guión. Te lo explico. ¿Acaso no es una pausa, un agujero en mitad de la melodía? Entonces esa palabra es un término musical bastante apropiado para el pequeño re bemol. Bueno, aquí termina la carta de Chopin y bueno, no sé cómo esté con el tiempo, pero creo que ya voy a terminar únicamente leyendo este final de la carta y dando pie a quienes nos puedan acompañar al final, pues darle alguna participación. Hoffman, dice Chopin, acaba de llegar y arrojo al viento la posibilidad de escribir una carta. Los alumnos también llegarán pronto. Termino, pues, para que mi letra pueda salir en el correo de hoy. Beso tu pequeño y adorado cuerpo en todas partes. Tu más fiel Frederick, tu enteramente fiel Frederick, tu alumno más aventajado, aquel que hábilmente ha llegado a dominar el arte de hacer el amor. Postdata, ayer perdí el tiempo sin hacer nada y no eché la carta, así que le añado un poco. Acabo de terminar un preludio. Bueno, esta carta a mí me parece excepcional. Hay otras cartas que me gustaría expresar, pero creo que por el tiempo y pues la disposición voy a terminar aquí mi presentación. Y bueno, no sé si les parece que abramos pues algunos minutos a quien quiera hacer alguna pregunta, que quiera hacer un comentario sobre el tema y, y ya para finalizar esta actividad. Hola. Adelante, Lore. Gracias, Raquel. Bueno, muy interesante toda la exposición que hicieron y tú el maestro. Esta actividad va a quedar grabada, entonces la vamos a poder revisar nuevamente. Pero fíjate que en lo particular yo tenía algunas observaciones. Fíjate que justamente hace un par de días estaba leyendo un par de cartas que le escribía Mozart a quien fuera su esposa Constanza Weber, y en estas cartas son sumamente sencillas, simples, ¿no? De que así, amor mío, no estés triste, cuídate mucho, pronto regresaré, aquí el príncipe nada más se la pasa cuidando sus caballos, etcétera. O sea, de estas cosas como muy simples, ¿no? De que él escribe a su esposa. Y me sorprende mucho que en una película que sacaron en los 80s, la famosa Amadeus, con el actor Tom Hanks, denigran mucho la figura de la mujer. En particular, bueno, pues la hacen ver como una mujer tonta, una mujer muy sencilla, muy simple, ¿no? Frívola. Cuando a través, en algunos biógrafos también rescatan que esta mujer pues era muy inteligente, que hablaba varios idiomas, ¿no? Y además no era una cuestión como promiscua, o sea, entre Mozart y Constanza están las cartas. Justamente a eso me remito, ¿no? Que son documentos pues como auténticos, ¿no? ¿Por qué tendrían que estar escribiendo o expresando otros sentimientos, ¿no? Entonces, me parece de un valor invaluable, valga la redundancia, que existan este tipo de documentos que nos permiten asomarnos un poquito al interior de las personas, más allá de una investigación histórica, ¿no?
Yo creo que las cartas son una fuente muy fidedigna de las expresiones sentimentales de las personas reales. Eso quería comentar, maestra Raquel, gracias. No, muchas gracias por tu comentario, Gus, no sé si quieras decir algo, tenemos un par de comentarios que me gustaría leer porque los pusieron en el chat y están muy bonitos, pero me gustaría saber si tienes algo que decir, Gus, sobre este. Ahorita que comenta Lore esta cuestión de la sensibilidad y la sencillez que encarna un lenguaje de cartas, o las cartas con un lenguaje sencillo, pues, tenemos una población muy diferenciada y hay que abordar ya no solamente el amor heterosexual, tenemos que abordar también el amor lésbico, el amor homosexual masculino, o sea, tenemos que abrirnos al despliegue de todas las posibilidades, ¿no? Y recomendarles a nuestros alumnos todo lo que hay de material para que también conozcan y se acerquen a todo esto, ¿no? Ya nada es prohibitivo en el tema de las cartas, todo está expuesto y como tú lo has mencionado, todo sensibiliza, ¿no? Y en este caso se me vienen a la mente las cartas que pues, para la época en la que vive Lord Byron le hubieran costado la cabeza, ¿verdad? La era victoriana, en Inglaterra, o el mismo Oscar Wilde. Léanse las correspondencias de Oscar Wilde, chavos, les van a fascinar, es impresionante, pero Lord Byron, él encarna una de las figuras de relaciones epistolares más importantes de la historia moderna en amor homosexual a sus parejas, ¿no? A través de cartas en las que ustedes jamás pueden ni siquiera imaginar o jamás pueden encontrar la palabra hombre. Habla al amor así de manera aislada, le escribe al amor y pues obviamente ese amor son los hombres prohibidos que la moral victoriana le imponía, ¿no? Entonces, atrévanse a descubrir porque en el mundo literario, en el tema de la sensibilidad y de las cartas, por ejemplo, algo que comento con mis niños de quinto año, cuando tengo a los de quinto, es que podríamos pensar que entre Juárez y Maximiliano andaban de la greña y que cada uno de ellos representaban dos proyectos, de hecho, los dos representaban dos proyectos políticos totalmente diversos, ¿no? El imperio contra la república. Y si ustedes leen las cartas entre Juárez y Maximiliano, se sorprenderían de la maravillosa relación que tenían ellos como hombres de su época, como políticos comprometidos por el amor por México, ¿no? O sea, no tenemos que llevar la sensibilidad de la carta nada más al plano del sentimiento amoroso individual, sino al proyecto también de nación. Entre Juárez y Maximiliano había una relación amorosa, epistolar, en donde el único gran amor que cada uno de ellos obtiene es el México de su época, y la única bronca que los diferencia o que los hace enemigos es el hecho de que cada uno de ellos tiene una visión distinta de país. Entonces, vean cómo a través de una carta que fueron privadas y que de pronto se hicieron públicas, podemos construir un proyecto de nación y decir, Maximiliano es un hombre tan mexicano como lo fue Juárez, con la única desgracia de que pues él representaba, a pesar de todo lo que su catálogo de buenas intenciones trajo con el imperio, representaba algo que nuestra independencia ya no podía seguir soportando, que era la intromisión extranjera, ¿no? Descubran cartas, chicos, chicas, métanse a las relaciones epistolares y van a descubrir a sus personajes y de pronto se van a ver ustedes reflejados. Es bonito. Yo tengo una relación de cartas también, de las que me han escrito mis alumnas y alumnos también, de los papelitos anónimos que me llegan y créanme que ahí están guardadas. Las tengo y son interesantes porque pues revelan inocencia, revelan fantasías, revelan sensibilidad, cartas a las que obviamente yo nunca les pude dar respuesta por la relación académica, formal. Exactamente, pero ahí están, las tengo, Raquel, y son cartas bonitas, las he leído de pronto y tú sabes perfectamente, esas son las que valen la pena, no son las que me pegaban ahí afuera del salón de clase que me decían, maestro, hágame un hijo, ¿no? Esas no son cartas, esas son agresiones, agresiones que no dejan de ser la expresión de los jóvenes y que pues, se les aplaude, porque eso es lo que nos fortalece, nos da vida en el plantel, ¿no? El hecho de que ustedes transiten y sean legítimos, que es lo que buscamos, que ustedes sean netos, eso es lo que nos gusta, que sean siempre, que no sean tramposos, que sepan cómo conducirse con la legitimidad que los caracteriza a la edad que tienen. Gracias, Raquel. No, pues al contrario, muchas gracias Lorena, muchas gracias Gustavo por apoyarme en esta actividad y en esta intención de ir
dando a conocer este tipo de cosas y de compartirlo con los chicos. A mí también me interesa mucho, pues, recabar las opiniones de las personas que estuvieron aquí acompañándonos y les quiero leer unos comentarios. Bueno, tenemos el comentario de Ilse, que también nos ayuda y dice: recuerdo cuando estudiaba en la prepa, se organizaban buzones donde podías dejar cartas o postales para tus amistades o la persona que te gustaba. O sea, qué bonito la parte presencial, ¿no? Y también, bueno, ahorita yo creo que podríamos hacer eso, pero ahora por todo electrónico. Era muy emocionante cuando llegaban a entregarlas y recibir una carta anónima. También he hecho algunas actividades con mis grupos de escribirnos cartas, y es una actividad no solamente de emociones, es una actividad liberadora, porque nos permite decirle a otras personas lo que así en vivo no podemos, por escrito lo podemos transmitir de una mejor manera. Muchas gracias por tu comentario. Voy a leer el comentario de Nadia Gómez, que dice: coincido, el amor no es solo una reacción química del cerebro, creo que es algo inherente al ser humano, algo propio del hombre, un sentimiento que no se puede reducir a dopamina y neurotransmisores, es algo más, un deseo, admiración, pasión, emociones y sentimientos por el ser amado. Todo un torrente de emociones que desbordan acciones, como el escribir cartas de amor, donde se vulnera la intimidad y confidencialidad de nuestro sentir, donde se describen en verso nuestros afectos y amor, deseos, admiraciones, pasiones y seducción. Es un acto de donación del amante al amado. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Me parece muy bonita la forma en que lo escribiste. Una forma de poseer un sentir, un acto de egoísmo al leerla y de vanidad al recibirla. En lo personal las he escrito, ay, qué gusto me da, y recibido. Creo que es una acción placentera escribirlas y leerlas. El amor es la mejor musa para la inspiración. Pues qué bueno que lo escribes, qué bueno que lo das a conocer y qué bueno que nos haces constatar que seguimos en ese camino. Los seres humanos vamos a seguir escribiendo cartas de amor, aunque a veces no lo confesemos, ¿no? Pero aparte escribe muy bien la niña, ¿eh? Escribe, pero muy bien. Escribe perfecto y además está apta para el amor ya. A escribir cartas, órale. ¿Cómo va? Sí, ya. Y bueno, vamos a leer un último comentario de Francisco Buere. Ay, gracias. A ti, Nadia. Yo opino que el amor no es posible de cuantificar y lo más acercado que tenemos son ciertas fórmulas específicas y datos promediados. Claro, pero en tanto que amor, cada quien ama de una manera distinta y pues somos millones de seres humanos y en ese sentido yo creo que cada quien, como dice el maestro, tiene que empezar a buscar el amor. Por otro lado, el amor auténtico pues no le puede hacer daño a nadie. Eso es lo que yo creo, lo creo de convicción. El amor, cuando es amor, es algo benéfico tanto para el que ama como para el ser amado, ¿no? Porque busca justamente el bien para el otro. Y bueno, no sé si hay alguna otra, algún otro comentario. Yo tenía un montón de cartas. Les voy a recomendar, esto sí, lo voy a poner, voy a volver a poner mi presentación para recomendarles la obra. Voy a ponerlo hasta el final, pero miren, ven ustedes, es Breve Tratado de la Pasión, selección de textos y prólogo de Alberto Manguel, es editorial Lumen y se imprimió en México en el 2008. Entonces igual a lo mejor la pueden encontrar. Este libro se los recomiendo porque, bueno, ya mencionamos a una serie de personajes, pero pues, ¿dónde se? Ya se me, ya, ¿dónde le escapo aquí? Ya se me cruzaron los, para darle cerrar a esta cuestión. No lo había puesto, ¿verdad? Pensé que sí. Bueno, ahí está la nota bibliográfica, ajá, del libro y pues yo se lo recomiendo, ojalá lo pudieran encontrar y lo pudieran leer porque son un montón de autores y nos revelan la vida y es muy interesante pues todo lo que nos revelan estas cartas de amor. Se llama Breve Tratado de la Pasión, selección y textos y prólogo de Alberto Manguel. Ahora sí voy a dejar de compartir. Bueno, pues no sé, por mi parte sería todo. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartir esta actividad conmigo, Gustavo. Le damos la palabra a la maestra Lorena para que nos... Gracias, Larky, un gusto, como No, siempre. pues,
por los chavos de Prepa 3. Sí, un gusto, maestra Raquel. Muchas gracias, maestra Raquel. Muchas gracias, maestro Luis Gustavo, por tan interesante charla. Y pues nos vemos, espero que no sea la primera, que haya más charlas de este tipo. Gracias a ustedes, gracias a los chicos que se quedaron hasta el final y que pusieron sus opiniones aquí en el chat. Les agradezco mucho.